Buenos días, familia, espero que estén bien. Espero que estén bien, gracias a Dios, ustedes y los suyos. Y antes de empezar con la palabra de Dios, quisiera que oráramos un momento para agradecer a Dios por tantas bondades, tantas misericordias, tantos beneficios, tantas maravillas que Dios hace con nosotros, con su iglesia, con nuestras familias. Aún ellas, nuestras familias, aún sin conocer al Señor, pero también reciben de las misericordias y de las gracias de Dios. Dice el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. De modo que tenemos tantos beneficios nosotros que podemos obtener o poder echar mano de ellos, pero sobre todo expresarle nuestro corazón al Señor y decirle: no has sido tú, Señor, con nosotros. Creo que parte de lo que es la vida cristiana, o una de las cosas que son fundamentales en nuestra vida cristiana, es la gratitud que podamos expresar a través del reconocimiento de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Su gracia, su bondad, su misericordia, su justicia, su carácter, todo ha sido tan bello, tan hermoso. Y si ves el Salmo 103 en su contenido, el salmista David no de poder estar de alguna manera viendo todos y cada uno de los beneficios, y creo que si veríamos los beneficios de una manera más detenidamente, pues prácticamente nos llevaría toda una vida y la eternidad de poder detenernos y contemplar los grandes beneficios que el Señor ha tenido para con nosotros. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu bondad, porque podemos decir como el salmista: mi alma te bendice, Señor, y mi ser, todo mi ser, bendice tu santo nombre, tu nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Señor, que es el nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, no permitas que nosotros nos olvidemos de ninguno de tus beneficios. No permitas, Señor, que nosotros nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que seamos siempre conscientes de cada uno de tus beneficios, de tu gracia, de tu amor, tu cuidado, Señor. Señor, que podamos ver que tú eres quien perdona todos nuestros pecados, Señor. Eres el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Eres el único que nos puede librarnos de toda maldad. Eres el único que nos puede ayudar en los momentos en los que necesitamos de tu gracia y de tu amor, Señor. Tú eres quien sana nuestras dolencias. No hay médico. Te damos gracias por los médicos en esta etapa de pandemia. Te damos muchas gracias por ellos. Nos acordamos de los enfermeros, los camilleros, de todos los que están en los centros de salud, en ICESON, en el IMSS, en cualquier área particular o del gobierno. Oramos y te damos gracias por ellos, pero sabemos que las dolencias más profundas, Señor, de nuestra alma, eres tú el único que puede sanarlas, Señor. Tú sanas nuestras dolencias y sabemos también que tú rescatas del hoyo de nuestra vida, Señor. Tú eres, Señor, el que nos corona de favores y de misericordias, y poder mañana estrenar estas misericordias que son nuevas. No queremos las misericordias de ayer, no queremos las misericordias de hace un mes o la de hace un año. Queremos las misericordias de este día, Señor. Queremos disfrutarlas, queremos deleitarnos en tus misericordias y en tu gran amor, mi Señor. Sabemos, Padre, que nosotros no podremos saciarnos con
ningún deleite de este mundo, Señor, ninguna vanidad que nuestra mente, nuestro corazón quiera ser capturado, sino que tú eres quien puede únicamente saciar nuestra boca para poder ser rejuvenecidos como el águila. Dios, que esta mañana nosotros, junto con nuestra familia, podamos describir y deleitarnos en cada uno de tus beneficios, Señor. Eres tan bueno con nosotros, eres tan maravilloso con nosotros. Y permítanos deleitarnos, Señor, en tu gran majestad y en tu gran amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Señor, te pedimos en esta mañana para que obres, Señor, de una manera maravillosa, Señor, en el corazón de unos hermanos, Señor, que me he enterado de ellos allá en Los Mochis, de Xiomara y de Gabriel, Señor, que ellos tuvieron la pérdida, Señor, Gabriel tuvo la pérdida de su madre, pero, oh Señor, ellos están afligidos, pero están fortalecidos en tu gracia y en tu amor, Señor. Tú sabes lo que están pasando, la situación, Señor, como ellos de alguna manera también están bajo cuarentena. Oramos para que tú, Señor, los fortalezcas, los guíes, los guardes, Señor, les des sabiduría y en todo momento manifiestes tu gracia. Nada sucede que no se escape de tus manos, Señor. Todo está bajo tu cuidado y bajo tu amor, Señor. Dales paz, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Y oramos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Esta palabra, Señor, que vamos a ver en Romanos capítulo 2, de los versículos del 1 al 5. Señor, oramos para que sea una palabra que sea necesaria para nosotros, Señor. No queremos, Señor, escuchar las voces de otros, sino la voz del buen pastor, Señor, que tú eres tú, Señor. Danos la palabra, danos el alimento necesario para nuestras vidas. Danos el refrigerio, Señor, danos el consuelo, pero también danos la reprensión, Señor. Tú dices, Señor, que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Señor, las reprensiones, porque dice la Escritura en Proverbios, porque la enseñanza es luz y las reprensiones que te instruyen son camino de vida, Señor. Te damos gracias porque en ningún momento tú, Señor, dejas de estarnos amando al estarnos dirigiendo y corrigiendo nuestras vidas. Gracias porque eso es parte de tu gran amor y tu fidelidad. Y queremos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones y nos hagas sensibles a escuchar y aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, si pueden abrir su Biblia o conectar su teléfono y ver ahí en Romanos capítulo 2, como he mencionado, en los versículos del 1 al 5. Dice Pablo, está escribiendo a la iglesia de Roma y les dice ahí lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está tratando esta cuestión con la iglesia de Roma y está hablando en un nivel general, mostrando lo que es la realidad del evangelio. Sin embargo, como vimos la sesión hace 2 semanas, vimos en los versículos, por ejemplo, 29 del capítulo 1, Pablo de una manera está hablando de la gente que está con una mentalidad reprobada, o sea, que está fuera de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios. Y Pablo está diciendo a través del Espíritu Santo
que estas personas que están rechazando el propósito de Dios y la voluntad de Dios, el corazón de Dios, están llenas de injusticia, están llenas de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, tales son dignos de muerte. O sea, Pablo está dando una manera contundente esta situación ante ellos y que ellos mismos no tienen excusa para estar delante de Dios. Pero en el capítulo 2, Pablo de alguna manera no tiene ningún problema de transmitir hacia las personas que están haciendo la maldad. Ahora se dirige a aquellas personas que creen moralmente estar bien y están juzgando a aquellos que tienen una maldad muy proyectada o muy manifiesta. Muchas personas pueden, a través de la historia de la vida, pues han habido muchas personas que son moralmente aceptables, que son moralmente, que han tenido altos niveles de estándar de conducta. Son personas que no matan, no roban, no cometen adulterio. En una ocasión estábamos platicando con unos amigos y estas personas me decían que, refiriéndose a un amigo de ellos, me decían que esta persona, su amigo, pues era una persona muy buena, no había matado, no había robado, no había cometido adulterio. Lo único que le falta, dice, lo único que le falta es recibir a Jesús. Y prácticamente, si no tenemos a Jesús, pues no tenemos nada. Estamos en el mismo nivel de aquellos que describe Pablo en los versículos 29 al 32 del capítulo 1. Por eso es que Pablo empieza diciendo que estos hombres, aunque crean que son de un estándar moral alto, prácticamente no están confiando en la justicia que es a través de Cristo, porque están confiando en sus propias obras morales. Y sobre todo los judíos de aquel entonces, para tener un marco histórico, los judíos de aquella época pensaban, y como muchas personas piensan hoy, que si estaban bien no cometiendo injusticia, no cometiendo maldad, ellos podían obtener la salvación por sus propias buenas obras. Sin embargo, eso es lo que Pablo está tratando de destruir en estos versículos o en los siguientes versículos, que va a hablar sobre el capítulo 2, y vamos a llegar al capítulo 3 y Pablo va a hacer una declaración que es contundente y muy fuerte. No es una declaración ni mía, como lo he dicho anteriormente, creo que fue el miércoles cuando dije que nosotros no somos inventores del cristianismo, nosotros somos simplemente repetidores del mensaje de Cristo. Pero para que nos demos una idea, Justino Mártir, del siglo II, hablando en su diálogo con Trifón, una discusión que tuvo con él, que era un judío, Trifón, él dice lo siguiente, dice, los que son la simiente de Abraham según la carne, tendrán parte en el reino eterno de todas maneras, incluso si son pecadores, incrédulos y desobedientes hacia Dios. Esa era la mentalidad de los judíos en los tiempos de Jesús, y todavía en el siglo II se estaba manteniendo ese tipo de mentalidad, de pensar que realmente si eras pecador, si eras incrédulo, no importaba, y aún incluso si eras desobediente a Dios, tú eres parte de la simiente de Abraham y te va a tocar la salvación. Acuérdense, nuestra salvación es personal, la salvación no es familiar. Por eso es importante que nosotros estemos hablando el evangelio a nuestros hijos, para que nuestros hijos tomen una decisión personal, de tal manera que ellos puedan encauzarse hacia la verdad de Dios, y Dios en su gracia, en su misericordia, toque su corazón y entonces vengan al arrepentimiento y ocurra lo que es la salvación. Pero prácticamente esa mentalidad
que tenían los mismos judíos, de pensar de que no importa cómo vivas, o como los corintios, como he mencionado en 1 Corintios 15, que había esa frase que decían, comamos y bebamos al fin de que mañana moriremos. O sea, ellos podrían decir, comamos y bebamos a fin que Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Muchos que profesan ser cristianos, incluso en nuestros días, buscan tener un alto estándar de moralidad. Ahora, la moralidad no tiene que ver que sea en sí mala, claro que es buena, es buenísima. Pero es cuando es producida por el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es lo que se llama el poder de la santificación o el proceso de la santificación. Dios actuando en nuestra vida en la salvación, Dios actúa en la justificación para poder hacernos de tal manera la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero el asunto es cuando buscamos la moralidad en nuestros propios términos, es ahí donde no podemos entrar en esa relación, en ese conecte con Dios. Cuando yo quiero poner la moralidad al punto de nivel de poder obtener la salvación, ahí sí Dios la rechaza. Dios no actúa de esa manera. Nadie puede apropiarse ni entender la salvación a menos que reconozca que es culpable y que está condenado y que es totalmente incapaz de salvarse por sí mismo. Por eso es que en estos versículos del 1 al 5, Pablo al menos menciona 3 cosas que nosotros vamos a ver en esta mañana. 3 cosas para mostrarle al moralista que ante Dios es igualmente de culpable. No solamente culpable, está bajo condenación. Creo que cuando les mencionaba acerca del Evangelio de Juan, donde vemos ese Evangelio donde dice en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está muy bonito, pero luego dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en su Hijo. Pero a veces solamente queremos dar el verso 16, pero no damos el verso 17 ni los demás. Entonces Pablo está tratando de ser claro. Y si hay algo que tenemos que hacer en nuestros días es ser claros con el mensaje, porque Dios no lo esconde. Es claro Dios para dar el mensaje. Y al menos vamos a ver 3 cosas en esta mañana. La primera es el hombre o el ser humano, el género humano es inexcusable. La segunda cosa que veremos es que el juicio de Dios es según la verdad. Y la tercera es mi reacción ante la gracia de Dios. Esas 3 cosas son las que vamos a ver. Y vamos a ver la primera, la inexcusabilidad, o el hombre es un ser inexcusable ante él. Versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ya hemos mencionado que Pablo está hablando de las personas que están en los versículos 29 al 32, personas que de alguna manera estaban totalmente fuera del propósito de Dios. Sin embargo, aquí esos hombres se creían moralmente elevados. Y el estándar de ellos para poder mencionar a otros o acusar a otros era su propio. La primera, la cuestión de la revelación natural. Dios se reveló a través de la creación, a través de los árboles, las plantas, los animales, todo eso podían ver de tal manera que ellos podían comprender de alguna manera que había un creador detrás de todo. Y la segunda cosa que ellos podían de alguna manera poder decir que había un creador era a través de la conciencia. Pablo menciona, creo que en el capítulo
en el mismo capítulo 2, más adelante, creo que él menciona que los gentiles, Dios ha mostrado la ley en sus mentes y en sus corazones, o sea, en sus conciencias. No solamente tenían la cuestión de la creación, sino que a través de la conciencia el ser humano sabía qué era lo bueno y qué lo malo. No importa si estás en la sierra, no importa si es una aldea de los indios uh, de cualquier tribu, lo importante es que ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Dios puso en ellos un sentir o el asunto como ese botoncito de la conciencia. Uno de los grupos llamados puritanos dentro de la historia de la iglesia, ese grupo de hombres que Dios levantó en la historia de la iglesia para predicar el evangelio y que corriera la palabra de Dios, esos hombres tenían un dicho muy peculiar, siempre a la palabra de Dios. Ellos decían, siempre que prediques, predica a la conciencia. Y lo mismo es para nosotros. Siempre que nosotros hablemos la palabra de Dios, debemos de apuntar a la conciencia del ser humano. Entonces estos hombres, los gentiles, tenían esos dos medios de revelación para conocer la verdad. Ninguno de ellos puede decir, ¿sabes qué? Pues no existe Dios, no lo veo, necesito ver lo que está enfrente de mí. Tenían la revelación de la creación y tenían el testimonio de la conciencia que les hacía eso ver de alguna manera. Recordemos un poquito que los mismos estudiosos de las escrituras nos dicen que cuando el hombre pecó en Génesis, el único vínculo para que tuviera el hombre, a pesar de estar muerto en sus delitos y pecados, el único vínculo que tenía el ser humano ante Dios era la conciencia, porque Dios ahí iba a poder tratar, si no, el hombre estaría totalmente desconectado. Sin embargo, los judíos tenían cuatro, aparte de la conciencia, aparte de la creación, ellos tenían la revelación especial de la palabra de Dios. A ellos se les había entregado la palabra de Dios. Las escrituras habían venido a través de la vida o la ley de Moisés, y luego empezó a escribir el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vinieron los escribas y un sinfín de escritos que armaron de tal manera que fue la inspiración de las escrituras, pero tenían la revelación especial de Dios. A ellos se les había confiado la palabra de Dios. ¿Qué privilegio tenían? Tenían hombres que se levantaban, profetas que se levantaban y anunciaban la palabra de Dios, o escribían la palabra de Dios, soltaban los rollos, no el rollo, sino soltaban el rollo de la palabra de Dios, de tal manera que el pueblo conociera el pensamiento y el corazón de parte de Dios. Pero la cuarta cosa que tenían ellos es que de al menos casi todo judío, por no decir todos los judíos, porque eso no lo podemos afirmar, en el tiempo de Pablo habrían conocido algo, al menos no verlo, pero no sí haber oído algo acerca del Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Al menos sabían de alguna situación, algún lugar donde Jesús hizo un milagro, alguna parte donde Jesús estuvo caminando, de tal manera que ellos estaban con ese tipo de información. Eso todavía los hacía más inexcusables, más responsabilidad caía sobre ellos. Y esto viene mucho en aplicación para nosotros, tanto los que son nominales, es decir, los de nombre, nada más como cristianos, como los que sí están caminando dentro del pueblo de Dios, haciendo la voluntad de Dios. El conocimiento que tenemos nosotros de la palabra de Dios tiene que producir algo en nuestras vidas. Si el conocimiento que yo estoy recibiendo simplemente me es para poder yo estar engordando y no estar dándolo a la gente, entonces habrá mayor condenación, como dice Santiago en el capítulo 3, verso 1, que no nos hagamos maestros, porque vamos a
a recibir mayor condenación, vamos a ser juzgados. Pero algunos de nosotros hemos recibido mucha enseñanza y necesitamos estarla transmitiendo a otros. Entonces la evaluación que estos hombres tenían en cuestión de moral, estaban viendo que estas personas no eran moralmente aceptables porque los estaban comparando en su propia estatura moral. Ellos estaban haciendo al menos dos cosas aquí, porque dice Pablo, tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Al menos dos errores cometían. La primera es que subestimaban el alto criterio de la justicia de Dios, porque no estaban juzgando de acuerdo al criterio de Dios, sino que estaban juzgando al criterio del ser humano. Y nosotros siempre vamos a tener un juicio muy pecaminoso o muy sesgado. En una ocasión estábamos en una reunión y me tocó que estaba hablando, yo exponiendo, y de repente había una señora que tenía una minifalda, y eran puras mujeres donde yo estaba. Me acuerdo que tenía yo como unos 20 años, 21 años tenía, y una de mi equipo se para y va y le pone una toalla en las piernas de esa mujer, delante de todos. Yo seguía adelante, pues yo hablo y no paro, ¿no? Y yo seguía adelante, pero al final hablé con esta mujer, le dije que pues, qué pasaba. Entonces me dice, es que se ve mal y estás con la tentación y no sé qué, empezó a decir. Pero realmente ella estaba juzgando según el criterio de santidad. Esa mujer que le pusieron esa toalla en las piernas ya no volvió. A pesar de que hablé con ella, a pesar de que estuvimos ayudándole, ya no volvió porque fue de alguna manera una piedra de tropiezo para ella. No debemos, como dice Pablo, no debemos cometer un error de usar o subestimar la altura del criterio de la justicia de Dios. No es de acuerdo a mi estándar, sino qué piensa Dios acerca de esto. Y esto significa que habrá una cuestión no solamente externa, o sea, la vida cristiana y la santidad tiene que ver con la cuestión no solamente externa, porque hay gente que dice, es que pues yo ya dejé de tomar, yo ya dejé de fumar. Pues sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Perdonamos? O sea, ya no guardamos rencor, no guardamos resentimiento. ¿Cómo estamos en la cuestión de la ira? Porque prácticamente tiene que ver con una cuestión interna, primeramente, y luego la externa. Cuando Dios nos cambia a nosotros, empieza desde adentro y luego surge hacia afuera, ¿verdad? Empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestro lenguaje, de tal manera que es el Señor obrando en nuestros corazones. Había un predicador muy usado por Dios, y ese hombre se llamaba John Owen. Él tenía una palabra muy peculiar o muy importante para poder entender la cuestión del asunto interno del corazón. Él decía, la lucha contra el pecado es una lucha de todos los días hasta la muerte. Mata el pecado o él te matará a ti. Porque él sabía la realidad que había dentro de su vida. Y lo mismo es para nosotros. Nosotros debemos de ser conscientes de lo que es realmente lo de adentro. No es, Jesús decía, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que es lo que sale del ser humano. Y decía, el corazón y el ser, homicidios, hurtos, y hay una serie de cosas ahí puedes verlos en los evangelios. Por eso no debemos de subestimar, por eso dije dos errores. El primero es subestimar la altura del criterio de la justicia de Dios, y la segunda es subestimar la profundidad de su propio pecado. No debemos de subestimar.
Cuando yo estoy apuntando a una persona, 3 dedos están apuntando hacia mí. Pero muchas veces lo que hacemos es exagerar las faltas de otros en lugar de ver las nuestras como más grandes. Jesús lo mencionó diciendo, ¿por qué miras la paja en el ojo de una persona y no ves la viga que traes en el tuyo propio? En el sermón del monte también fue una cuestión prácticamente con la cuestión del corazón. Y es algo que Dios siempre va a estar hablando en nuestras vidas. La guerra principalmente se va a librar en nuestros corazones. La lucha de Dios porque le amemos es en nuestro corazón. El mandamiento número 1 dice, amarás al Señor en la congregación. No, amarás al Señor en tu casa. No, bueno, claro que lo tenemos que hacer, pero dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso engloba lo que es el corazón. De tal manera que en el Sermón del Monte Jesús estaba a ellos y les decía una y otra vez y les repetía el estribillo ese diciendo, oíste a los antiguos, no matarás, pero yo te digo que si tú guardas rencor contra tu hermano, tú eres reo de juicio. O sea, ya prácticamente físicamente no era matar. Ahora, si yo guardaba rencor en mi corazón, entonces ya había culpabilidad en mí. O sea, Jesús pasó de lo externo a lo interno. Y cuando habla, por ejemplo, del adulterio, oíste a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si tú miras a una mujer y para codiciarla en tu corazón con lujuria, ya eres culpable de adulterio o de fornicación. O sea, prácticamente ante los ojos de Dios quedamos como personas expuestas ante ese pecado, ante esa realidad. Por eso lo más importante que Dios quiere tratar con nosotros siempre es una cuestión del corazón. Estos hombres, el ser humano es inexcusable porque por donde quiera que la pueda ver, aunque esté queriendo juzgar a otros, primeramente tiene que verse a sí mismo como culpable. Y no podemos nosotros caminar dentro de la voluntad de Dios si no vemos la culpabilidad que hay en nuestras vidas, de la pecaminosidad, de los riesgos del pecado que hay dentro de nosotros. La segunda cosa que vemos es que el juicio es según la verdad. Versos 2 y 3 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pregunta, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? La palabra sabemos es una palabra que transmitía la idea de conciencia de lo que es obvio y conocido por todos. Esto habla de que los judíos, quienes gozaban de mayor iluminación espiritual y conocimiento de las escrituras, ellos pensaban que podrían escapar de este juicio de Dios. Pablo escribe más adelante en el capítulo 3, verso 4 de Romanos, dice, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. El juicio que yo pueda determinar, el juicio que usted puede determinar hacia otra persona, porque pensó, porque sintió, porque creyó, no es según la verdad. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Nuestro juicio siempre va a ser nublado y no va a ser de acuerdo a la verdad de Dios. Versículo 14 del capítulo 9 dice Pablo en Romanos, dice que hay injusticia en Dios, dice en ninguna manera. El juicio de Dios siempre va a ser justo. Dios es incapaz de hacer algo incorrecto, siempre va a ser de acuerdo a la verdad. Por eso el Salmo 9:4 dice que Él está sentado en el trono juzgando con justicia, y Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Siempre habrá distorsiones
de la percepción humana, pero nunca de Dios. Cuando Dios dice esto es, eso es la realidad. Nosotros podemos decir, bueno, pues yo pienso, yo siento, yo creo, pero Dios no anda con ese tipo de sentimientos. Y hay gente que también de alguna manera está tratando de hacer negocios con la gracia de Dios, creyendo que al fin de cuentas, porque Dios es demasiado bueno y misericordioso, no lo va a enviar a una eternidad de sufrimiento. Esto es algo sumamente terrible. La pregunta que Pablo aquí dice: ¿piensas, hombre, tú hombre, que juzgas a los que tal haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Como mencioné al principio, hay gente que piensa que va a llegar hasta allá cuando dice, cuando yo me muera, cuando esté frente a Él, ahí le voy a pedir perdón a Dios. Ahí yo voy a hablar con Él y yo voy a tratar con Él. Pero eso, la realidad dice que está establecido para los hombres. En Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran después de esto el juicio. O sea, no va a haber abogado, defensor, no va a haber un juzgado, vete, tráeme un citatorio. No. Inmediatamente es la muerte y el juicio si no hay arrepentimiento. Por eso tenemos que quitarnos esa idea de que realmente cuando estemos allá podamos nosotros apelar a la autoridad de Dios. No podemos apelar a la autoridad de Dios. Ahora, ninguno de nosotros, si somos conscientes, ninguno de nosotros somos perfectos. Nadie está diciendo eso. Sin embargo, el creyente pasa de ir en lugar de ir al tribunal, ante el trono blanco, que van a ir todas las personas que no confiaron en Jesús como para salvación, ante el trono blanco van a ir solamente para que puedan leer y les puedan decir, tú no estás en el libro de la vida, échenlo al lago de fuego. Esa es la sentencia que se habla en Apocalipsis capítulo 20. Sin embargo, el creyente no va al trono blanco, el creyente va al tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, aunque Pablo dice que no soy justificado por las cosas que pudiera hacer, Pablo dice, el que me juzga es el Señor. Ahí van a ir los creyentes que de alguna manera van a rendir cuentas por lo bueno o lo malo que hayan hecho con los dones que Dios les dio. Por eso es importante que nosotros podamos ponernos a cuentas con el Señor y podamos transmitir aquellos dones o aquellos talentos que Dios nos ha dado para que podamos presentar buenas cuentas ante nuestro Señor. Ustedes recordarán la parábola de los talentos, donde había un hombre que le dio un talento y ese talento era para que lo multiplicara, y este hombre pues lo que hizo fue enterrar ese talento. Y es una historia muy triste porque ese hombre, el Señor le quita el talento y se lo da a los demás, y a este lo manda a juzgar, a juicio. Dios tiene administradores y quiere que nosotros demos buenas cuentas de lo que Él nos ha dado. Pero el juicio de Dios es prácticamente según la verdad. Y el apóstol Pablo dice en el mismo 1 de Corintios capítulo 4 verso 5, dice, así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces el juicio del hombre nunca va a concordar con la verdad de Dios. El moralista, por muy orgulloso que pueda ser, al menos va a estar juzgando y condenando, pero él va a estar pensando que él es muy bueno, que él no hace nada. Pero como dije, estás apuntando con un dedo, pero 3 dedos están apuntando hacia ti. Hebreos 4 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo necesitamos estar meditando, estar pensando de alguna manera, reflexionando, que los ojos de Dios están siempre conscientes y están siempre viéndonos a nosotros. No hay lugar que pueda escapar de su presencia. Esto es algo de lo que voy a hablar el miércoles con el favor de Dios, de la omnisciencia de Dios. O sea, la omnisciencia de Dios es que Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro de nosotros. Y eso no solamente es para que nos aterrorice, ay, voy a hacer esto y Dios me está mirando, o sea, no, sino que cuando Dios, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, es que habla también de la protección de Dios para nosotros, del cuidado que tiene Dios de nosotros. Y si vamos a cometer alguna maldad, alguna situación, Dios redarguye por medio de su Espíritu nuestros corazones para que no nos inclinemos hacia la maldad, sino caminemos realmente dentro de su voluntad. Por eso la importancia, como dice aquí, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esos hombres pensaban que estaban librados, pero Dios mira el corazón. No mires lo que está delante de los ojos, porque el Señor mira el corazón. Sigue diciendo, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El autor Donald Gray Barnhouse dice, oye tú, parafraseando este versículo, oye tú tonto, ¿en realidad has hecho los cálculos para ubicarte en un ángulo que te permita llevarle la contraria a Dios y salirte con las tuyas? Ni siquiera tienes un ápice de probabilidad para lograrlo. No hay escape. No hay escape alguno, ¿lo entiendes? Ningún escape, jamás. Y esto tiene que ver contigo, esa persona respetable que se sienta a emitir juicio sobre otra criatura semejante y que queda ella misma sin arrepentirse. Es un hipócrita. Es un hipócrita. Y Jesús decía que estos hipócritas eran como sepulcros blanqueados, dice, que por fuera se ven hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y yo creo que si tú eres una persona consciente, tú te darías cuenta que no hay cosa más apestosa, aborrecible que una persona que sea hipócrita, que sea doble cara, pues. ¿Ustedes creen que Dios no ve la hipocresía de las personas? ¿Ustedes creen que Dios no ve nuestra propia hipocresía muchas veces? Pero esos hombres eran hipócritas de una manera contundente. Por eso Pablo está diciendo, te estás engañando tú mismo. Ahora piensas tú que te escaparás del juicio de Dios. Hebreos 12, 25 y 29 al 29 dice, miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon los que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta gente rehusó obedecer a Dios, rehusaron escuchar a Dios, pero no se daban cuenta o no quieren ver esa parte de Dios. Dios quiere parte de la bondad de Dios, pero no quieren ver a ese fuego consumidor que describe la palabra de Dios. Estas no son palabras mías. Tú puedes ir a tu Biblia y ver Hebreos 12, 25 al 29 y ahí dice, Dios es fuego consumidor. ¿Cuánto mayor responsabilidad tendrán los que desatienden el mensaje del Evangelio? No escucharon a los profetas, los mataron, los apedrearon, no escucharon a los hombres, no escucharon a Jesús,
lo golpearon, lo sacrificaron, lo crucificaron y le dieron la muerte. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? Pero la única manera, como cualquier persona, moral o religiosa, sea exteriormente, y que pueda escapar del juicio de Dios, es recibir a Jesús como Señor y Salvador, recibiendo su provisión que Él hizo en la cruz para pagar con su sangre el castigo que todos nosotros merecemos. Eso es prácticamente parte de lo que es el mensaje de Dios para nosotros. Pero es todo lo que Pablo está hablando, es la cuestión en sí del Evangelio. La tercera cosa que vemos es que hay una reacción ante la gracia de Dios. Ellos, en vez de reaccionar de una manera adecuada, de una manera dulce, de una manera positiva, esos hombres reaccionan de una manera negativa y terrible. Si se fijan en los versículos 4 y 5, dice que hay al menos 4 cosas de estos hombres, del ser humano en general. Hay menosprecio, hay ignorancia, hay dureza y hay un corazón no arrepentido. Cuando pienses en alguien o pienses en tu propia vida, imagínate que está hablando a ti, sin Cristo, con menosprecio de las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, siendo una persona que ignora la benignidad que va guiándote al arrepentimiento, que hay dureza, y luego dice corazón no arrepentido. Ellos están atesorando para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. El autor Matthew Henry dice que hay en todo pecado voluntario cometido un menosprecio de la bondad de Dios. Y esto lo hablé el miércoles acerca de la bondad de Dios. Y es algo que podemos nosotros experimentar de una manera tan maravillosa, la bondad de Dios. No hay persona que no haya experimentado de 1000 maneras la bondad de Dios. Pero miren lo que dice aquí. Dice menosprecias. Esto es mirar hacia abajo, es una actitud de superioridad, pensando con ligereza y desaire de algo o alguien. Es subestimar su valor verdadero, es desconsiderar y despreciar. En Oseas 11:1 dice: cuando Israel era un muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Ves la historia del pueblo de Israel y ves cómo Dios utilizaba a los profetas para hablar al corazón de su pueblo, y ves cómo el desprecio del mismo pueblo, hablando o desairando el amor y la gracia de Dios. Pero Dios siempre estaba, Dios siempre buscando a Israel, a su pueblo, y el pueblo no quería. Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, dice en el verso 7, aunque me llamen altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. O sea, este pueblo, decía Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Este pueblo solamente está hablando, pero no hay algo interno en su corazón. Todos podemos experimentar esa bondad de Dios para nuestras vidas. La bondad de Dios la experimentamos de tal manera que así como estamos respirando hoy en día, todo lo bueno y de validez de una persona tiene procedencia de la mano directamente de la gracia de Dios. Esa benignidad es fruto también para el creyente, es un fruto del Espíritu Santo. Luego habla de la longanimidad. Eso significa contener. Esta palabra se emplea en ciertas ocasiones para designar una tregua, la cual implica el cese de hostilidades entre partes del conflicto. La longanimidad de Dios con la humanidad es una especie de tregua divina temporal que Él ha proclamado por su gracia. Dios no quiere que la gente
ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios podía haber destruido la humanidad, podía haber acabado en el mismo Génesis, ahí con Noé, pero no, es por su pura longanimidad. Y luego la palabra paciencia. Esta palabra se usa en algunas ocasiones para referirse a un gobernante poderoso quien se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicarle un castigo a algún delincuente. Entonces vemos la palabra benignidad, paciencia y longanimidad. Está hablando de que el Señor es tardo para la ira, lento para la ira, grande en misericordia, grande en amor, de tal manera que podamos ver los beneficios de esa gracia de Dios para nosotros. La bondad o la benignidad se refiere a los beneficios que Dios está dando, la paciencia se refiere al juicio que está retrasando, y la longanimidad es a la duración de estas dos cosas, de benignidad y de paciencia. A veces nosotros en una forma de broma decimos, cuando pasa alguna situación con algún familiar o algún amigo, y decimos, Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero gracias a Dios que Dios no piensa de esa manera, porque si Dios hubiera querido ya hubiera exterminado la humanidad. Es por su gran amor y por su gran gracia. Estos hombres tenían una distorsión del carácter de Dios. No conocían lo que los salmistas entendían y comprendían acerca del carácter de Dios. El Salmo 33 dice, de la misericordia de Dios está llena la tierra. El Salmo 52 dice, la misericordia de Dios es continua. El Salmo 107 dice, sus maravillas son para con los hijos de los hombres. Y hay tantos salmos que hablan o describen las bondades y las maravillas de Dios. El Salmo 145, bueno es el Señor para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Y si tú has leído el libro de Lamentaciones, que era un libro donde estaba la cautividad y que habían venido de Babilonia y se habían violado a las vírgenes, habían matado a las personas, a los ancianos los habían dejado, las mujeres se comían a sus hijos por el hambre. Pero aún el escritor de Lamentaciones decía que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nosotros estamos a veces asustados en las casas. No, pues que tengo que estar en las casas. Pues claro, está bien. Pero no estamos en un contexto como Lamentaciones para poder decir tus misericordias son nuevas cada mañana. Era algo sumamente por obra del Espíritu Santo, porque conocía el carácter de Dios Jeremías. Por eso, si tenemos un conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo, entonces vamos a poder decir, Dios, eres bueno, tus maravillas son grandes, a pesar de toda esta pandemia, a pesar de todo este sufrimiento, a pesar de tantas muertes, Dios, tú sigues siendo bueno, porque no estamos teniendo una distorsión del carácter de Dios. Por eso la gente, cuando viene alguna enfermedad, algún sufrimiento, alguna situación, empiezan a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y lo tachan como un Dios insensible y falto de amor. ¿Por qué, Señor, tengo esta enfermedad? ¿Por qué se murió mi esposa, mis hijos? ¿Por qué me pasó esto? ¿Verdad? Porque hay una distorsión del carácter de Dios. No conocemos realmente a Dios. No descansamos en la soberanía de Dios. No descansamos en la fidelidad de Dios. No descansamos en la bondad de Dios. No descansamos en la paciencia de Dios o en esto que está Pablo hablando. Vemos el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de Noé. Noé, antes de que Dios destruyera el mundo, esperó 120 años. ¿Qué paciencia la de Noé, diríamos nosotros? No, ¿qué paciencia la de Dios?
Sin embargo, cada vez que él cortaba, sin embargo, cada vez que él medía, cada vez que él estaba trabajando, estaba comunicando que un día juicio vendría sobre ese lugar. Y la gente no se arrepintió. Pero la Biblia describe que él era pregonero de justicia. Israel, ante todas esas rebeliones, ante ese amor que el Señor le daba y ellos lo rechazaban, se volvían orgullosos de tal manera, Dios esperó 800 años antes de que su pueblo fuera llevado cautivo. Imagínense, no fue 120 años, ahora son 800 años. La pregunta que tenemos que hacer, ¿cuántos años necesita Dios darte a ti y a mí para que vengamos al arrepentimiento? ¿Cuántos años? Pero no lo sabemos. No sabemos por qué. Porque podemos morir este día, o podemos morir mañana, o podemos morir en un mes, o podemos morir en 20 años, o 10 años, no lo sabemos. Pero la realidad es que un día vamos a morir. Esa es la paciencia de Dios tan maravillosa para con nosotros. Dice la Biblia que la salvación el día de salvación es hoy, no mañana, no pasado. El día aceptable de salvación es hoy. Si te acuerdas de aquel político que decía hoy, prácticamente Dios está hablando al corazón diciendo hoy debe de venir el arrepentimiento. Entonces el propósito de su benignidad no es excusar a los hombres de su pecado, sino convencerlos de él y conducirlos al arrepentimiento. Es su bondad quien nos guía al arrepentimiento. Es su amor empujándonos, es su amor mostrándonos su gracia, es Dios en su bondad mostrando lo que su Hijo hizo en sacrificio por nosotros, que nos debe de guiar al arrepentimiento. A decir, sí reconozco que soy un ser que está fuera de tu voluntad, de tus propósitos, me arrepiento de mis pecados. Ya no necesito apuntar a otros, ahora necesito apuntar hacia mí. Pero estos hombres dijeron, o pensaron de alguna manera, con esa dureza y un corazón no arrepentido, pensando en la bondad de Dios. Esa palabra dureza habla de la callosidad y endurecimiento. La arteriosclerosis tiene que ver con un endurecimiento físico de las arterias, que habla de la condición del corazón. Pero la condición espiritual de muchos se han vuelto insensibles e incapaces de responder a Dios. Dios está hablándoles, Dios está mostrándoles ciertas cosas. No, ahí después, no, ¿para qué lo hago? No. Y va de alguna manera, se va endureciendo y las arterias se van taponeando, como decimos, y quedamos sin para escuchar la voz de Dios. Ahora, el endurecimiento de las arterias puede llevar a una persona a la tumba, pero el endurecimiento de tu corazón y el corazón mío nos llevará al infierno. Esa es una cuestión que necesitamos ver según la palabra de Dios. Porque dice, y estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo habla mucho acerca de la revelación. Los primeros versículos del capítulo 1 habla acerca de la revelación del Evangelio, y luego habla de la revelación de la creación, la revelación de su palabra, y ahora está hablando de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso es importante la cuestión del corazón, como he mencionado anteriormente, porque Dios da muchas advertencias acerca de la dureza espiritual de su pueblo. En Ezequiel 36:26 dice, te daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de tu carne el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Y si has leído alguna vez Hebreos capítulo 3, te vas a dar cuenta al menos de una
ocasión o tres ocasiones que el escritor de Hebreos dice ahí: si oyeres hoy su voz, no endurezcas no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, y lo voy a leer porque luego no digan que lo está sacando uno de la manga. Hebreos 3:8 dice: 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Lo mismo lo dice en el verso 15 y en el 4:7: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Solamente Dios puede hacer sensible un corazón para que pueda responder a su voluntad, pero no va a forzarlo, ¿sí? Él lo va a hacer de acuerdo a mostrando lo que ya hemos estado viendo en estos versículos, mostrando su bondad, su benignidad, mostrando su paciencia, de tal manera que ellos puedan ver de primera mano la gracia y el amor de Dios, que está preparado, dice, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso ya lo podemos ver en Apocalipsis 20:10 al 15, donde se verá que estos hombres que no quisieron, que rechazaron el sacrificio de Jesús, prácticamente ellos van a ser echados al lago de fuego que arde con azufre. Podremos meter un poquito más aquí cuestión de que hay ahorita predicadores, escritores que pues tienen una idea de que no existe el infierno. Bueno, yo prefiero creer que sí va a haber un castigo porque Dios es un Dios de justicia. Aparte, las escrituras corroboran, y mucho de lo que habló el Señor Jesús fue con relación al infierno. Entonces, si vamos a tomar la palabra de Dios como tal, debemos tomarla tal y como tal. No podemos, no somos editores de la palabra de Dios, somos comunicadores simplemente de la palabra de Dios. Y eso es lo que dice ahí su palabra. Entonces, como conclusión, hemos visto, al menos en esta mañana, vimos que el hombre es un ser inexcusable ante Él, no tiene ninguna excusa para presentarse ante Dios. El juicio que Dios hace es según su verdad, todo lo que hace es de acuerdo a su justicia, y eso está relacionado con su carácter, con su santidad, está relacionado con su bondad, con su amor, su misericordia. Pero por último está también cómo el ser humano reacciona ante la gracia de Dios. Corazón no arrepentido, dureza, pensando que todo está bien. Pero es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Si nosotros terminamos el mensaje aquí, pues será un mensaje muy sombrío para nosotros. Pero cada uno de nosotros debemos de considerar, a la luz de la palabra de Dios, cómo es que nosotros estamos ante Él. No ante mi familia, no ante mi esposa, no ante mis hijos, no ante la sociedad, ante Dios. Tú tienes que hacer un examen de conciencia, y yo tengo que hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estamos presentándonos delante de Dios? ¿Estoy enfocándome, creyendo que mi propia justicia está bien, creyendo que lo que estoy haciendo está bien, o tengo el estándar de la justicia de Cristo? ¿Estoy caminando en mis propias buenas obras, o estoy caminando en las obras de Jesús que me preparan para caminar en las obras de justicia que Él ya proveyó? ¿En dónde estás parado tú? ¿En dónde estoy parado yo? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque tenemos que tener una respuesta ante esto. No te esperes a mañana, no te esperes a pasar, ahí después. No. El día de salvación es el día de hoy. El día de salvación
y no pienses, esta plática sería buena para mi familiar, esta plática sería buena para mi primo. Sí, está bien, si quieres compartirla, compártela, pero este mensaje es directamente para ti y para mí en esta mañana. Que el Señor hable en nuestros corazones, que el Señor trate con nuestros corazones, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos realmente pararnos sobre la roca y no pararnos sobre nuestros pensamientos y nuestras especulaciones de quien creemos que nosotros vamos a realizar las cosas, sino que nos paremos en Él, en su sacrificio, en su gracia, en su amor y en su perdón. Todo sea para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu cuidado, Señor. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, pueda producir el fruto, Señor, oportuno al 100 por 1, Señor. De tal manera, Señor, que tú puedas escudriñar aún lo profundo de nuestros corazones y saques, Señor, aquellas cosas que están estorbando, Señor, nuestra religiosidad, Señor, nuestra apatía e indiferencia ante tu bondad, ante tu misericordia, ante tu gracia, Señor. Abre nuestros corazones de tal manera, Dios, que podamos caminar en tu perfecta voluntad. Guíanos, Señor, guíanos hacia el arrepentimiento, guíanos hacia tu bondad, mi Señor, guíanos hacia lo que tú quieres, de tal manera, mi Señor, que puedas levantar un pueblo de hombres y mujeres que buscan tu rostro, que se rinden ante ti y que confían en la obra perfecta y maravillosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo en mi vida y de todos aquellos que están escuchando este mensaje, para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos yo no los puedo ver, ¿no? Pero el miércoles voy a estar transmitiendo a las 7 de la tarde sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Un abrazo para todos.